¿Están bien? Mal, la mañana. Vamos con la ayuda del Señor a continuar estudiando de alguna manera el libro de Jonás, del profeta Jonás, un libro cortito de 4 capítulos que comenzamos la semana pasada viendo el capítulo número 1. Hablamos un poquito sobre el autor, el libro, la fecha, los lugares, pero básicamente vimos lo que fue esa actitud de desobediencia del profeta al llamado de Dios, ¿no? Rechazando ese llamado misionero que él tenía de ir a Nínive a decirle a esas personas que iba a venir un juicio sobre esa ciudad y que se tenían que arrepentir. Él huye a Tarsis, que era la dirección contraria, lo habíamos visto. En ese barco se desata una tormenta en el mar y vemos cómo luego Jonás es echado y tragado por ese gran pez, ¿no? Y Dios hace un milagro en su vida y vimos cómo Dios estaba en toda situación, permitiendo, direccionando las cosas para que al fin y al cabo su voluntad soberana se cumpla a través de la vida de Jonás, ¿no? Y eso lo pudimos aplicar en cuanto al llamado que Dios también nos hace a cada uno de nosotros, como Jonás, ¿no? De ir y anunciar el Evangelio, de ser luz, de cumplir con el propósito que nos ha marcado en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y no rehusarnos, y sino que por amor podamos ser obedientes a lo que Él nos manda hacer. Hoy vamos a meditar un poquito en el capítulo 2 de Jonás, que es un capítulo que contiene la oración de Jonás dentro del vientre del pez. Imagínense, traten, si pudieran de alguna manera tratar de situarse en esa situación. Imagínense ustedes dentro del vientre de un pez. Es algo inimaginable, ¿no? Es algo que no podemos dimensionar, pero es algo que sucedió. Como dijimos la semana pasada, este relato del libro Jonás no es algo alegórico, ni ficticio, ni una leyenda, ni ciencia ficción, como dice César, sino que es algo realmente histórico. Muy bien, vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al 10, y después vamos a mencionar algunas cositas sobre este tema. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿Y qué hizo el pez? Dice que vomitó a Jonás en tierra. Y acá tendríamos que hacer como la canción que los nenes hacen, ¿no? Para hacerlo bien gráfico. Bien, esta oración que recién leímos, más que una oración parece un salmo, ¿no? O una descripción casi poética de lo que Jonás experimentó, un poquito lo que vimos también el miércoles pasado en el capítulo número 1. Esta oración tiene algunas particularidades. En primer lugar, vemos que él celebra el ser librado de ese ahogamiento que era inminente. ¿A quién que lo arrojan desde un barco a un mar embravecido en medio de la tempestad? Uno puede pensar que pueda salvarse de eso. Sin embargo, vimos la vez pasada como Dios dispuso de ese gran pez que tragó a Jonás, pero sin digerirlo y sin matarlo, lo mantuvo ahí, ¿no? Cobijado por 3 días en el vientre del pez. En ese momento, en esa situación, es la que él empieza ahora a dirigirse a Dios, ¿no? Y a orar a Dios. Él no está agradeciendo que
que se haya escapado de ese vientre del pez, porque lo que sucede, que es vomitado a tierra, es después de que lo ora, ¿no es cierto? Esta oración también es muy notable porque Jonás va a utilizar frases de diferentes salmos para completar lo que es la descripción de toda esta oración. Y lo vamos a ver detenidamente porque es impresionante cómo él tenía en su mente y en su corazón la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que viene a él en el momento de peor angustia que estaba atravesando. Y esto nos deja a nosotros también una gran enseñanza, ¿no? De cómo cuando atravesamos momentos de angustia y de dificultad, la palabra de Dios puede ser ese salvavidas, ¿no? Del cual tomarnos y aferrarnos firmemente para traer consuelo y dirección. Por ejemplo, en el versículo 2, yo les voy a decir la cita de los salmos y ustedes la van buscando, ¿sí? Alguien que busque Salmo 121. Este salmo hace referencia al versículo 2, donde dice: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. A ver quién lee el Salmo 121. Otro que vaya buscando, Salmo 42:7. Otro salmo es el 31:22. Otro es el 69:1. Cada uno vaya agarrando un versículo, ¿eh? Tengo 42:7. Yo el de Salmo 120:1. Otro que busque 18:6 y 31:6. Bien, vamos con el Salmo 121. Acá ya lo tengo, acá. Miren que yo no lo estoy buscando, ¿eh? Yo sí, acá lo tengo. Ah, lo tenemos acá en la pantalla. Bien, lo haremos todos juntos ahí entonces. Hacemos así, Janita lo va buscando. Dice: a Jehová clamé, el salmista dice, estando en angustia, y él me respondió. Y Jonás, ¿qué frase utilizó? Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Tenemos la primera referencia tomada del Salmo 120. Vamos, Hanna, al Salmo 42:7. Ahí va, 140. Y vamos leyendo el versículo 3 de la oración de Jonás, que dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. 42. Todas tus ondas pasaron sobre mí. 42:7. 142. No, 42:7. Ah, 42. De 143. 42. Pero me 4:2. No sé. Y si no, si alguien lo tiene, también puedo leer. No, 42, no 142. solo 42. Dale, dale. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bien, y él cita textualmente en el final del versículo 3 lo mismo que la parte final del Salmo. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Vieron, no? Qué notable cómo Jonás va utilizando textualmente diferentes partes de Salmos. Bien, versículo 4 dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Y acá tenemos el Salmo 31:22. El que me cuenta primero lo lee. Salmo 31, versículo 22. Lleno de pánico clamé, me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Bien, en esa versión. Y la 960 dice: decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú viste la voz de mis ruegos cuando a ti clamado. Cortado soy de delante de tus ojos. Y Jonás dijo en su oración: desechado soy de delante de tus ojos. Otra cita del Salmo. Después tenemos en el versículo 5, donde él dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Vamos a buscar el Salmo 69:1. Que dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Otra cita casi textual que utiliza Jonás en su oración de este salmo. Versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Vamos a ver el Salmo 18:6. ¿Lo puedo leer? Sí, míralo. Dice: la luz se No, no es oscurece ese. en su tienda y se apaga sobre en su lámpara.
No sería ese, sería el 18:6. Sí. Dice: mi angustia invoqué a Jehová, Mi angustia clamé al y Señor. clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de sus oídos. Claro, me equivoqué. No pasa nada, Enrique. Y fíjate que es lo mismo que el versículo 7. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y después tenemos la otra cita, el Salmo 31:6, con el versículo 8 que dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y ahí tenemos el Salmo 31:6, que dice: aborrezca a los que esperan en vanidades ilusorias. Utiliza las mismas palabras: mas yo en Jehová he esperado. Y la última cita, tomada del versículo 9, es el Salmo 116:17, que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, dice Jonás. Y el salmista dice en el Salmo 116:17: te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. ¿Sí? Entonces, es notorio, pero también es importante ver este paralelismo entre las citas de los salmos y cómo las distintas frases que va utilizando Jonás para construir su oración están tomadas desde allí, ¿no? Enseñanza, decía antes, ¿no? En los momentos de angustia, tener la palabra de Dios presente. ¿Qué sería nosotros si no la tuviéramos cuando estamos en la peor situación como le tocó pasar a Jonás? Él se ve que si todo recordó, el Señor lo inspiró utilizando las palabras de otros hombres, de otros salmistas que también pasaron momentos de angustia, de dificultad, muy similares a la de Jonás, y él supo aferrarse a esa palabra. Es testigo de la antigüedad y la inspiración de los salmos, decía el comentarista, y cómo la importancia de la escritura en los momentos de aflicción es crucial para nuestras vidas, ¿no? Otra particularidad de esta oración es que no encontramos ninguna petición. Vieron que nosotros solemos llenar nuestras oraciones de peticiones muchas veces. Que bueno es también tener una visión de agradecimiento, de gratitud hacia Dios, y también de contar de las cosas que nos pasan, como fue el caso de esta oración. Podemos ver tres partes básicamente en esta oración. La primera, del versículo 2 al 6, vemos la acción de gracias, ¿no? Recién lo leímos, bueno, algunas partes dice: me echaste, bueno, desde el seno clamé y vos oíste. Eso lo podemos tomar como una acción de gracia. La parte donde dice: más aún veré tu santo templo, nos habla también de una parte de gratitud de parte de Jonás. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, fin del versículo 6. Como en medio de la circunstancia difícil que él va escribiendo, ve una luz, ¿no?, de cómo Dios va obrando en su vida. Entonces, acción de gracia. Segunda parte de la oración, vemos una actitud de arrepentimiento o de contrición. En el versículo 7 al 8 dice: cuando mi alma fallecía, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y vemos cómo entonces él reconoce, acordándose de Jehová, de su pecado, ¿no? Y el versículo 9, una etapa de consagración, ¿no? Porque él dice: con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, y reconoce que la salvación es de Jehová. Bien, vamos a ir viendo un poquito algunos versículos. El versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dos cosas importantes acá para destacar. Primero dice que oró a su Dios. Entonces es indiscutible que el Dios de Jonás era Jehová. Ahora uno puede decir: bueno, pero él está totalmente lejano a Dios en ese momento, porque le había dado la espalda y había huido de la presencia de Dios. Sin embargo, en ese momento él, con su fe, puede decir: este es mi Dios. Y podemos pensar la misma actitud que tuvo el hijo pródigo cuando, lejos de la casa del padre, dice: me levantaré e iré a mi padre. Y esto nos da una gran enseñanza, ¿no? Porque aunque muchas veces podemos tomar un rumbo que es contrario al de Dios, podemos estar alejados, podemos estar lejos de su presencia, podemos estar haciendo las cosas que a nuestro parecer son mejores, dejando a un lado lo que Dios dispone para nosotros. Sin embargo, Él sigue siendo nuestro Dios.
aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él sigue siendo nuestro Dios. Y cuando estemos en aflicción podemos clamar a este Dios nuestro para hallar refugio en sus brazos. Esto de destacar cuando dice la oración de Jonás a Jehová su Dios. Desde el vientre del pez, la segunda cuestión a destacar. Es algo totalmente muy fuerte, ¿no? Verlo orando dentro del pez. Pero esto nos da una gran enseñanza también. No hay un lugar específico para orar a Dios. Lo importante es tener un corazón inclinado ante su presencia. Si vos sentís que en el medio del trabajo no das más, estás angustiado, estás triste y tenés que ir a un rincón, abajo de un árbol, en el baño, donde vos te sientas en tu intimidad con Dios, ese es el lugar donde tenés que inclinar tu rodilla, inclinar tu corazón y orar al Señor. Dice oración de Jonás a su Dios desde el vientre del pez. ¿Alguien podría compartir un lugar así como medio loco donde se inclinó a Dios en oración? Lo hay. El baño. El baño es un Yo lugar, creo que ¿no? tengo el más loco y el más parecido. Bueno, a ver. El dentro de una locomotora. ¿Viste la locomotora Sí. de vapor? El vagón que llevan atrás, de donde Sí. lleva el agua. Claro, Y adentro es como un laberinto lleno de rompeolas sí, para que no se mueva. sí. Y vos te metés ahí, es un espacio confinado que apenas pasás y te vas enredando y te vas trabando. Y si te llega a agarrar una desesperación, una claustrofobia, te morís. Claro. Y no ves la luz. ¿Se te ocurrió algo ahí? Sí. Bueno, y cada uno Y que oré justamente por eso, por calma, porque como que estoy con vos y no me vas a abandonar en este lugar. Y fue para hacer un trabajo cada uno. Pero te llena de preguntas. Tal cual. Y bueno, y así creo que podemos compartir, ¿no? Lo importante de esto es que en cualquier lugar Dios nos oye, ¿no? No hay un lugar que sea impropio cuando realmente necesitamos acudir a Dios en oración. Versículo 2 dice: invoqué mi angustia a Jehová y me oyó, desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Acá vemos la condición con la que Jonás se presenta en la presencia de Dios en oración, ¿no? Dice, en primer lugar, invoqué en mi angustia. Una situación que nos es común a muchos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? La angustia muchas veces viene por diferentes situaciones. Puede ser a raíz, como en el caso de Jonás, por una mala decisión o porque estamos en una conducta pecaminosa que nos aleja de la presencia de Dios, y eso lleva a un camino que bueno, cuyo fin es la muerte, como dice su palabra, ¿no? Y nos trae angustia. Cuando estamos lejos del Señor, si realmente somos sus hijos, tenemos angustia. La angustia también puede venir por otras circunstancias, no sé, porque no nos está yendo bien en el trabajo, porque alguien de la familia o algún ser querido está pasando una situación de enfermedad, por la pérdida de un ser querido. La angustia muchas veces viene a nuestra vida. Y es esa sensación, ¿no? Como que se nos cierra el pecho, no sé si les pasó alguna vez, ¿no? O que a veces también va acompañado de desgano, de desánimo, y es algo que, bueno, que no es bueno permanecer mucho tiempo en esa condición. Entonces es importante acudir al Señor, y en la angustia más profunda, Jonás invoca al Señor, como dice el versículo 8, ¿no? Qué mejor oportunidad entonces cuando a veces tocamos fondo en nuestra vida para volver a resurgir con más potencia. Dice desde el seno del Seol. El Seol es el lugar de los muertos, ¿no? Hace referencia a eso. No significa, como algunos llegaron a sugerir, que él se había muerto dentro del pez y que Dios milagrosamente después lo resucitó y lo vomitó. No es así. Él siempre estuvo vivo por la obra poderosa y milagrosa de Dios, pero sí lo que está hablando de un estado de muerte, podríamos decir, espiritual, ¿no? Una situación catastrófica cercana a la muerte. Eso es lo que realmente está experimentando Jonás. Y esa es su condición con la que él ora a Dios, ¿no? En angustia y en una situación muy dura, cercana a la muerte. Ahí, no sé si se habrá inclinado o cómo estaría dentro del vientre. Si estaría todo medio resbaloso y capaz que no se podía ni mover, ¿no? Bueno, eso es algo irrisorio, pero lo importante es cómo
en qué condición Él se acercó al Señor. Y a veces pensamos que porque estamos en cierta condición, el Señor no nos puede oír. ¿Y es así? No. Él siempre está con un oído dispuesto al clamor genuino y sincero de sus hijos. Por más que estemos destruidos, angustiados, en una situación cercana a la muerte, Él está ahí, siempre está aún dentro del vientre del pez para oírnos. Versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas, o todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué está describiendo acá Jonás? Lo que Dios permitió en su vida, pero de una manera de disciplina. Dice acá: me echaste, ¿no es cierto? ¿A quién le está hablando Jonás? A Dios. ¿Quién lo echó? ¿Quién lo puso en esa situación? Dios. Dios fue el que ejecutó un juicio sobre la vida de Jonás. Y Jonás es lo que está reconociendo el juicio y la disciplina de Dios sobre su vida. No fue casualidad todo lo que pasó, sino que fue la mano de Dios. La mano de Dios fue la que permitió que esos marineros, cuando echaron suerte, dijeran: acá está el causante de esto. La mano de Dios fue el que permitió que fuera arrojado al mar, pero que también lo acobijara en su vientre un gran pez. Y todo estaba siendo dirigido por la soberana voluntad de Dios. Y acá donde nosotros nos planteamos: pero pará, ¿por qué Dios permite entonces las cosas que a veces me pasan en mi vida? Y alguno podría decir a Dios: permitiste que me echaran del trabajo, ¿no? Si parafraseamos un poco con la forma en la que hablaba Jonás. Permitiste que un ser querido le pasara esto. O me hiciste, no sé, caer en esta enfermedad, atravesar esta situación. Como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos. Primero, si nos equivocamos y estamos viviendo situaciones difíciles, como parte de una disciplina de Dios, aceptarla, porque la disciplina de Dios, como dice su palabra, es para nuestra corrección, para que podamos ser levantados nuevamente a una situación, a un estado de comunión con Dios, ¿no? Es para restablecernos, no para hundirnos más. Y también aceptar que todo lo que Dios permite en nuestra vida, como dice Romanos, obra para bien. Aunque a veces no lo entendamos en el momento, quizás lo entenderemos a futuro o en su presencia. Pero saber que Dios es un Dios soberano, justo. Así lo entendió Job. ¿Qué dice Job 1:21? Vamos a aprovechar ya que tenemos la pantalla, ¿no? Job 1:21. Ahí mira, al lado del Salmo. Un poquito más abajo. Ahí. 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Ya le había pasado de todo a Job, ¿no? Habían perdido su familia, sus riquezas, todo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La misma actitud que tuvo Jonás, decir: vos me echaste en lo profundo, ¿no? Reconocer que lo que le estaba pasando era por soberana voluntad de Dios. Capítulo 2, versículo 10 de Job. 2:10. Espera, que ya casi no pongo. También se le veía la cara. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Acá le estaba respondiendo a su mujer, ¿no? Que le había dicho: muérete, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Gracias, querido. Sí. ¿Y qué le dice él a su esposa? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sí? Y una actitud muy similar tuvo David en 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 11. 2 Samuel 16, 5 al 11. Ahí va. Dice: bueno, vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. A David le decía, ¿no? Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Lo estaban sacudiendo a David. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, dijo, ¿no?, el siervo de David. ¿Y qué le dijo David? No, tranquilo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, ¿por qué es? Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a quién, a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y el último versículo dice: y dijo David a Abisai y a todos sus hijos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejale que maldiga. Y mira la última frase: pues Jehová se lo ha dicho. ¿No es acaso reconocer tanto Jonás, Job y David cómo Dios permite aún situaciones que pueden ser desagradables, ¿no? Estaban ahí injuriando, maldiciendo a David. Pará, tranquilo, el otro lo quería ir a cortar la cabeza, no. Dios es el que le ha dicho que diga eso. Es una gran enseñanza también para nuestra vida. Muy bien, versículo 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Acá vemos las consecuencias en la vida de Jonás por haberse apartado de la presencia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Desechado soy delante de tus ojos. ¿Qué estaba diciendo Jonás? Estaba recibiendo la retribución por haber primero huido de la presencia del Señor. Dios no desecha a nadie por su propia, inclinación natural. Todo lo contrario, Dios quiere recibir a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros desechamos a Dios, queremos irnos lejos de su presencia, vivir nuestra vida, hacer lo que se nos canta a nosotros, lejos de Él. Ojo que a veces Dios nos puede decir: hasta acá llegué. ¿No? ¿Acaso no dice esto Jonás? Desechado soy delante de tus ojos. La presencia de Dios, que en su momento le era una carga a Jonás, ¿no? Porque ir con la presencia de Dios era obedecer y cumplir con el mandato que Dios le había dado, estar bien con Dios. Él rehusó eso, rehusó, y dice la palabra en capítulo 1 que se fue lejos de la presencia de Dios. Entonces, podríamos decir que en ese momento estar bien con Dios le era una carga para él. Pero ahora que había sido desechado por Dios, esa falta de la presencia de Dios se había convertido en una experiencia totalmente amarga y triste para su vida. Esto es muy importante, porque muchas veces podemos alejarnos del Señor, apartarnos de Él, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de buscar a Dios, de hacer su voluntad, y nos creemos muy cancheritos. Cuando vienen los momentos difíciles, de angustia, de tristeza, y decimos: ¿qué pasó? Desechado fui de la presencia, nos sentimos vacíos, ¿sí? Y comprendemos que la presencia de Dios, que en un momento rehusamos, ahora la necesitamos más que nunca, ¿no? Y nos damos cuenta de la amargura que tenemos por haber nosotros primero rechazado estar cerca de la presencia del Señor. Jonás le dio las espaldas a Dios y ahora Dios le había vuelto las espaldas a él. Pero él tiene unas palabras de esperanza al final de este versículo. Dice: yo sé, tengo confianza, tengo fe en que veré tu santo templo, ¿no? Y acá hay una esperanza de él de renovar esa comunión y esa adoración con su Dios. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Se sentía en la ultratumba, ¿no? Jonás dice que había descendido hasta los cimientos de los montes, como que la tierra lo había tragado, echado sus cerrojos sobre él. Y hay unas palabras de esperanza, porque dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Antes dijimos que en los primeros siglos se reconocía como que estaba en el Seol, ¿no? Muerto espiritualmente. Ahora dice que Dios fue el que sacó su vida de la sepultura y dice: oh Jehová, Dios mío, ¿no?
reconoce solamente que en Dios hay salida a esa situación en la que estaba totalmente inmerso, ¿no? Se sentía tragado por la tierra. Y el versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y acá vemos un Dios de gracia que siempre nos oye. Él dice: me acordé de ti. Y esto nuevamente me hizo recordar la historia del hijo pródigo, cuando dice que una vez que él se apartó de su padre, malgastó toda la herencia, vivió como quiso, terminó cuidando los cerdos, sucios, con hambre, sin un centavo y lejos de la comunión con su padre. Y ahí dice que vuelve en sí, ¿no? Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tenían abundancia, ¿no? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoce su situación el hijo pródigo. Le pasó lo mismo a Jonás. Dice: cuando estaba desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. Y esto es bueno que lo tengamos presente, porque creo que nunca es tarde para volver. Mientras el Señor nos permita estar con vida y Él no nos llame, siempre hay tiempo de volver en sí, de pensar que no hay nada mejor que estar en la casa del Padre, ¿no? Que acordarnos de Jehová, como dice acá Jonás: me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Podés buscar, Hanna, el Salmo 73, 26 al 28? Salmo 73, 26 al 28. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice el salmista, muy similar a lo que le pasaba a Jonás. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿El que sigue? Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Fíjate, lo vemos a Jonás en todo este salmo, ¿eh? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y el versículo 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El hijo pródigo volvió en sí, ¿no? Y se acordó. Jonás también dice: me acordé de ti cuando mi alma desfallecía. Y el salmista dice: el acercarnos a ti. No sé en qué situación estamos hoy en nuestra relación con el Señor. Si nos hemos alejado, si está nuestra alma desfalleciendo por angustia, si extrañamos su dulce presencia en nuestra vida y nos arrepentimos de haberla rechazado. Lo importante es que hoy podemos hacer un alto, acordarnos, clamar a Dios en su santo templo, como dice acá: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y para ir terminando, versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Estas vanidades ilusorias están hablando de aquellos que veneran ídolos, ¿no? Ídolos que son impotentes para salvar. Él está experimentando la presencia de un Dios potente y poderoso, ¿no? En esa situación en la que él se encontraba dentro del vientre del pez. Y dice: todos aquellos que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Son los que abandonan a Dios. Y fíjate que antes de ser arrojado al mar, él estaba en el barco y cada uno de los marineros oraba a su Dios, ¿no? Y también lo invitan a él a orar a su Dios. Y en ese momento él no fue consciente de su situación, él dormía, ¿no? Y esa es la situación en que muchos viven de adormecimiento espiritual. Hasta que tocan fondo, como le pasó a Jonás, se acuerdan de Dios, claman a Dios, ¿no? Y pueden acercarse a Él. ¿Estamos siguiendo vanidades ilusorias? Si eso es lo que hacemos, significa que estamos abandonando la misericordia de Dios, estamos desechando a Dios. Y el versículo 9 dice: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás reconoció la soberanía de Dios, pero no solamente la reconoció, sino que se sometió a ella, ¿no? Y ahora dice, o expresa su deseo, ¿no? De alabar a Dios, ofrecer sacrificio y pagar lo que prometí.
No sabemos si está haciendo referencia a lo que iba a pasar después en el capítulo 3, que él inmediatamente, ahora sí obedece al llamado de Dios y va a Nínive a cumplir lo que Dios le había pedido. Y para terminar tenemos la respuesta de Dios. Dios nunca va a ser indiferente cuando realmente pasamos por este proceso como el que pasó Jonás, de estar en el fondo, tocar fondo en la angustia, cuando sentimos que nos traga la tierra, cuando sentimos que nuestra alma desfallece dentro de nosotros, acordarnos de Dios, clamar a Él. Y Dios dice que mandó al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra. Y cerramos este capítulo con el obrar de Dios, un obrar de Dios que no tiene límite, así como Él domina sobre todas las cosas de su creación. Dice el Salmo 147:4 que Él llama a las estrellas por su nombre, ¿no? Él llama a las estrellas por su nombre, tiene control sobre todo, también tiene control sobre estas criaturas, estas bestias, del mar, de la tierra y de lo que sea. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Naamán cómo hizo hablar a la burra? Acá le ordena a este gran pez que lo escupa en la playa y quedó ahí en la playita. Dicen que puede ser una de las playas de Palestina. Impresionante esta historia y cómo Dios termina obrando en preservar la vida de Jonás de toda esta situación en la que él mismo se había metido, ¿no? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios siempre está, Dios nos escucha y permite un montón de cosas de su soberana voluntad que aunque no la entendamos, siempre tienen un buen fin y un buen propósito. A veces es devolvernos al buen camino, de que nos alejamos y mostrarnos cuál es su propósito para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, si el Señor lo permite, el miércoles que viene vamos a tratar de resumir los 2 capítulos que quedan y terminar con este precioso libro de Jonás. Que el Señor te bendiga. Bueno, la verdad que una hermosa historia lo de Jonás. Y qué más decir, ¿no?